Xóchitl Gálvez se va de visita a España. Tras su viaje a Estados Unidos y Nueva York, en donde los hermanos migrantes le hicieron ver su realidad, Xóchitl Gálvez se fue a España por unos días. Fíjense, ella anuncia que se reunirá con empresarios, organizaciones sociales y representantes de los principales partidos políticos, como por ejemplo Vox. Sí, hablo del partido de ultraderecha que está en España, en Chile y aquí en México. Bueno, en palabras de ella, dijo que su idea es dejar claro en España que hay una relación a futuro importante con México, después de esta pausa que se hizo con el gobierno del presidente López Obrador. Así o más entrevista, ¿verdad? Pero a ver, vámonos por partes con las declaraciones e intenciones respecto al viaje a España de la exdirectora de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas en el gobierno del acéfalo de Vicente Fox. Y comenzó diciendo lo siguiente: 1. Creo que si no podemos cambiar el pasado, sí podemos cambiar el futuro, afirmó Xóchitl Gálvez. Y claramente iba a decir esto, ya que cuando estuvo al frente de dicha institución, a lo único que se dedicó fue a decir que las personas de los pueblos originarios y estados del sureste no sirven para trabajar en una maquiladora, que no es necesario llevarles educación y peor aún, que los dejemos así como están, ya que son felices. En una segunda declaración dijo que el gobierno mexicano está obligado a cambiar el futuro de los pueblos indígenas a través del reconocimiento de derechos y acusó al presidente López Obrador de reclamar a España lo que su gobierno no ha hecho. Otra vez, Xóchitl Gálvez, al igual que sus predecesores apátridos, yendo a Estados Unidos y España, no sé si a pedir permiso o bien a pasar lista. Y aún más aberrante, a que les digan lo que tienen que entregar cuando llegue a la presidencia. Y una pequeña cosa más que la demencia selectiva no le permitió decir a la señora X, en esta gira por España obviamente, que el presidente López Obrador, en su último paquete de reformas que envió al Congreso y que los partidos que encabeza usted, que es PAN, PRI, PRD, ya dijeron que no van a aprobar absolutamente nada. Dice lo siguiente: que los pueblos indígenas y afromexicanos deberán contar con el reconocimiento, así como a la libre determinación al desarrollo de sus sistemas normativos, a elegir sus autoridades y representantes tradicionales, a la consulta libre, previa e informada, así como a su patrimonio cultural, medicina tradicional, lenguas, modelos educativos y un gran etcétera. Así que, señora Xóchitl Gálvez, antes de ir a un país del cual ya nos independizamos hace más de 200 años, primero infórmese un poquito más, para de esta manera ya no se vea como una empleada más de la corona española. Pero ¿saben algo? No soy ingenuo. Y sé que Xóchitl Gálvez está siguiendo el rastro y ejemplo de los expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los cuales una vez que terminaron su sexenio se fueron a vivir a España, dejando ver su nulo amor por México y ante todo su sumisión por España. Y para muestra de esta sumisión, incoherencia y falta de proyecto, podemos ver el tuit de Felipe Calderón, el cual en un absoluto descaro se atrevió a hablar de la inseguridad que él mismo provocó y nos dejó en México. Fíjense lo que dijo: Xóchitl Gálvez se ha reunido hoy en Madrid con varios grupos de mexicanos. Aquí parte de su mensaje donde se refiere a la inseguridad que se vive en el país. El presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y los balazos han sido para los ciudadanos. Pero esto no acaba aquí, ya que al parecer a Xóchitl Gálvez como que sí le dio asquito que la vieran con el usurpador de Felipe Calderón y decidió subir su foto ella sola, mientras que Felipe Calderón lo subió juntito con ella. En fin, esta ausencia de patriotismo no solo permea en los políticos de derecha que llegan o buscan llegar a la presidencia de México, también lo podemos ver en sus seguidores o, como ellos suelen decir, adoradores. Y uno de ellos es este personaje llamado Emilio Vallejo, quien vía tweet X dice lo siguiente: la presidenta de facto, Xóchitl Gálvez, ya se encuentra en Madrid lista para reconstruir la relación bilateral entre los Estados Unidos mexicanos con la madre patria y la Unión Europea, seriamente dañada por el etnopopulismo obradorista y sus absurdas reclamaciones sobre la conquista en el siglo XVI. En sus primeros actos coincidió con el expresidente Felipe Calderón, quien, no conforme con liderar a México en la más exitosa gestión del siglo, ahora se dedica a ser un baluarte de la libertad, la justicia y la democracia en América Latina y el mundo. Dos grandes estadistas en una sola foto.
Chula de imagen, diría lo de Mola. Ay, así la realidad alterna que se vive desde la oposición. Veo un México que vive una inseguridad brutal, como nunca. Somos el sexenio más violento en la historia. 175,000 y cerca de 180,000 personas asesinadas. Un México donde la extorsión es pan de todos los días, donde las bandas criminales lo mismo extorsionan comerciantes que transportistas, que productores. Estuve en Texcapilla, donde se dio este enfrentamiento entre agricultores de haba y de avena con los delincuentes. Murieron 10 delincuentes, 4 agricultores. Tenían 5 años de ser extorsionados por la delincuencia y nadie hacía absolutamente nada. Me junté con los aguacateros de Michoacán y Uruapan. Tienen que pagarle a la delincuencia por cada caja de aguacate que cortan. Transportistas que le tienen que pagar a la delincuencia para que los dejen pasar sus mercancías, o de plano los asaltan, los matan y la mercancía se vende en el mercado negro. Yo había estado en Tabasco y Chiapas cuando atendía a los pueblos indígenas y por supuesto que era una zona pobre, pero no tenía los niveles de violencia que hoy tiene Chiapas y que hoy tiene Tabasco. Tenemos un país donde el presidente de la República decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos han sido para los ciudadanos. Esa es la realidad. Entonces, lo primero que les puedo decir es que soy una mujer valiente, entrona, que va a enfrentar la inseguridad con estrategia, con corazón, con tecnología, pero sobre todo aplicando la ley. No podemos seguir teniendo a los mexicanos a merced de los delincuentes. María Amparo Casar, mano derecha de Claudio X González, recibió 17.6 millones de pesos de Pemex. Sí, en su último libro, Gracias, del presidente López Obrador, ha expuesto datos muy comprometedores de ciertos personajes de la vida política nacional. Y cito íntegramente el medio, sin embargo. Fíjense. El presidente López Obrador relató 2 casos de influyentismo político que involucran al escritor Héctor Aguilar Camín y María Amparo Casar, actual presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Organización de quién creen? Sí, de Claudio X González. Y ojo con eso. Bueno, pues resulta que el 7 de octubre del 2004, Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casar, se suicidó aventándose desde un edificio, y el perito en materia criminalística de campo dio fe de los hechos, exponiendo en el acta que el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida. Luego de eso, María Amparo Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, acudieron con el entonces procurador capitalino Bernardo Batriz para solicitarle que cambiaran el acta, modificando lo del suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. Por lo que el banco de Pemex le pagó un seguro de vida por 17,600,000 pesos y una pensión vitalicia por viudez por más de 125,000 pesos mensuales. Todo esto a pesar de que la causa de muerte fue suicidio y que su esposo no cumplía con los requisitos de antigüedad, ya que para estas prestaciones se establece un periodo de más de 2 años y el esposo de Casar solo había trabajado 4 meses en Pemex. Pero veamos el nivel de hipocresía de este personaje, que es la directora, o más bien la colaboradora y golpeadora por excelencia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González. En una columna que escribió en el periódico El Excelsior dice lo siguiente: ninguna democracia que se aprecie de ser tal ha puesto en manos de las Fuerzas Armadas tantas tareas que pertenecen al ámbito civil. No hablo, o no solo hablo, de la seguridad. Hablo del espacio aéreo, de los aeropuertos, de la nueva línea aérea, de la obra pública, de las aduanas, de los puertos, de la banca estatal, del reparto de programas sociales. En fin, cuando se trata de recibir sumas millonarias, así como pensiones vitalicias por parte de una empresa del gobierno, todo es chévere. Y la democracia funciona de maravilla. Ah,
Pero cuando el presidente López Obrador pone en manos de las Fuerzas Armadas ciertas empresas del pueblo para que en efecto ya no se den este tipo de tráfico de influencias y corrupción, la democracia está en riesgo y todo está mal. Sin duda alguna, Claudio X González y demás fauna nociva no se equivocan cuando invitan a marchar por su democracia y no la democracia de la mayoría del pueblo de México. México destrona a China tras 16 años de dominio. El periódico El Economista saca una nota que al parecer le desconectó por completo el internet a la fauna nociva de comentócratas y políticos de oposición, ya que por primera vez México logró ser el mayor exportador de productos a Estados Unidos en 2023 tras 16 años de dominio de China en esta posición. Con los datos acumulados a noviembre que difundió este martes la Oficina del Censo de los Estados Unidos, México ya aseguró la primera posición de este indicador. Fíjense, en los primeros 11 meses del 2023, las exportaciones mexicanas crecieron 4.8%, alcanzando 439 mil millones de dólares. Por su parte, los envíos desde China a Estados Unidos totalizaron cerca de 394 mil millones de dólares, una caída de cerca del 21%. Y ocupando el tercer puesto, Canadá, el cual exportó bienes a su vecino del sur por 388 mil millones de dólares, un descenso de 4%. Hasta ahora, México continúa beneficiándose de la tendencia del nearshoring, dado los bajos costos laborales de la proximidad con el mercado de Estados Unidos y obviamente el Tratado de Libre Comercio. La estabilidad macroeconómica también ha sido un sello distintivo de México durante al menos 2 décadas y su inflación se está desacelerando. Y fíjense este dato. México se sitúa en el lugar número 12 de los países más exportadores del mundo, según los datos publicados por la Organización Mundial de Comercio. Esto hace que México sea un país con gran diversidad de productos para exportación a todo el mundo. Y aquí les enlisto en lo que México es una potencia exportadora. 1. Sector automotriz, que representa el 3% del Producto Interno Bruto de México, y superando a Japón, Alemania, China y Corea, quedando en cuarto lugar a nivel mundial. 2. Sector agrícola, con el café, aguacate, papaya, nuez, entre otros más. 3. Electrónicos y línea blanca. Con las pantallas planas, México es el líder en la exportación, acaparando el 20% de las exportaciones a nivel mundial. También en línea blanca y electrónica somos los líderes en exportaciones en toda América Latina y el mundo, con las marcas gigantes como son Mave y LG, por lo que hay inversión, hay crecimiento económico, hay derrama económica, hay empleo y se puede ver en la tasa de desempleo más baja de los últimos años. Hay mejores salarios, se acabó con el outsourcing ilegal y se le dio su lugar al trabajador. Hay más y mejores prestaciones para los trabajadores. En fin, mejor hay que entrarle a la tan gustada sección de las preguntas sin respuestas ni fundamentos por parte de la fauna nociva y ruidosa de la oposición. No que López Obrador iba a ser un peligro para México, no que López Obrador no sabía nada de macroeconomía, no que López Obrador iba a implantar el comunismo, socialismo y hasta un cuartel de Thanos aquí en México. ¿Dónde están esos tecnócratas neoliberales que decían que sabían mucho, pero en más de 30 años no pudieron dar este tipo de resultados? Aquí se aplica lo que dice López Obrador. Tengan para que aprendan. El diario británico The Economist le entra al juego del reciclaje y se lanza contra el presidente López Obrador. Este periódico británico trae de nueva cuenta las acusaciones que señalan a López Obrador como beneficiario de dinero aportado por el Cártel de Sinaloa hace 18 años, aunque aclara que no existen pruebas de que el entonces candidato presidencial estuviera al tanto de este aporte. Señala que uno de sus colaboradores cercanos, Nicolás Molinero, sí estaba al tanto de la situación. En su artículo también hacen alusión a una posible campaña en contra de López Obrador con fines electorales, de la cual también saldría perjudicada la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, de quien se dijo es casi seguro que ganará. Vaya, entre el golpeteo por parte de este periódico, aceptan que la intención es debilitar a Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia de México, de la cual ella, y según las encuestas, es la virtual ganadora. Pero esa novela no acaba aquí. Lo más aberrante es que este medio inglés dice que se suma a las voces que cuestionan la integridad del presidente López Obrador, quien al ser interrogado sobre sus presuntos nexos con el crimen organizado en el 2006, investigación que llevó a cabo la DEA,
ha señalado intereses políticos y electorales tanto a nivel nacional como en Estados Unidos. Pero a ver, vamos poniendo las cosas en su lugar. ¿Qué acaso no fue este medio británico el que dijo lo siguiente de Enrique Peña Nieto? Fíjense, The Economist destacó los primeros 4 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto y enumeró una serie de medidas que han sido acertadas por parte del nuevo gobierno del PRI, señalando que el comienzo del gobierno de Enrique Peña Nieto es prometedor, hágame el favor. Y finalizó diciendo que si Peña Nieto desea mantener su promesa de aumentar la tasa con un crecimiento económico de 5 a 6% anual, tendría que tomar algunas decisiones difíciles como la reforma energética. Ah, vaya coincidencia, ¿verdad? Y fíjense, esto lo dijo en el tiempo en que la revista Time se sacó de la manga el famoso Saving México. Su portada mostraba Gallardo al entonces presidente de México y el artículo que anunciaba exponía que las reformas estructurales propuestas en el primer año de Enrique Peña Nieto estarían dando un giro a la economía y violencia que vivía el país. Y vean esta joya. Las alarmas sobre México están siendo reemplazadas por aplausos, escribió el periodista Michael Crowell, quien también aseguraba que la narrativa del presidente estaba cambiando a una nación manchada por el narco. Por otro lado, la revista elogiaba el plan de reformas sociales, políticas y económicas que presentaba Peña Nieto en su primer año de gobierno. Celebraba además que hubiera lanzado a la apertura de las reservas petroleras mexicanas a la inversión extranjera. Todo esto por primera vez en 75 años. Y de esta forma el dinero inteligente ha comenzado a apostar por el poder del peso. En fin, los poderes del extranjero haciendo lo suyo con los títeres que teníamos como gobernantes. Por eso ahora que se cuenta con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, todos esos organismos que se sienten dueños del mundo han topado con pared. Sin más, agradezco sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y como siempre, saludos cálidos, mis queridos sapiens.